experiencia, la voluntad de servicio y la ética profesional hacen de ATN el telenoticiario más valorado en el occidente del país. El público lo percibe, lo aprecia, lo reconoce. Somos ATN, Honduras a Todo Noticias, bajo la dirección profesional del periodista Danilo Osmaro Castellanos y su gran equipo de prensa, con los presentadores Carolina Hernández y Mauricio Arévalo. En agosto cumplimos 4 años ejerciendo un periodismo de verdad. 4 años informando lo que otros no quieren informar, diciendo lo que otros prefieren callar. 4 años defendiendo la libertad de expresión. Véanos de lunes a viernes de 12 a 1 del mediodía y de 5:30 a 7 de la noche por Canal 32. ATN, periodismo alternativo, periodismo de verdad. Con el compromiso de enaltecer Honduras, de formar opinión e informar de manera objetiva, Caramba Producciones y Multivisión Canal 32 presenta ATN, Honduras a Todo Noticias. Con un formato único y un estilo propio, entérese de las noticias más importantes a nivel nacional, regional y mundial, bajo la conducción del experimentado periodista Danilo Osmaro Castellanos y su equipo de prensa. ATN, Honduras a Todo Noticias. Equilibrio, agilidad y profesionalismo. ¿Cómo están ustedes? Qué bueno saludarles desde los estudios principales de Multivisión. Somos ATN, Honduras a Todo Noticias. Nos alegra mucho compartir con ustedes esta emisión vespertina de ATN, un noticiario pues muy valorado y muy esperado en toda la zona occidental del país. Allá en la zona de Santa Bárbara, por ejemplo, nos han reportado mucha televidencia, lo mismo que en muchos municipios del Empira y por supuesto múltiples municipios, pueblos, caseríos y aldeas del departamento de Copán. José Mauricio Antonio Arévalo me acompaña. Un verdadero gusto, compañero periodista Danilo Osmaro Castellanos. Qué bueno que ya estés entre nosotros. Sabemos de tus actividades por la ciudad capital. Deseamos que de verdad hayas tenido muchas satisfacciones. Y cómo no, si estabas en compañía de tu hijo, quien está participando, pues en algo importante e interesante en donde los niños y las niñas se expresan a nivel de la nación. Así es, definitivamente, y habrá más noticias sobre la participación de Guillermo Jafid Castellanos, que junto a otro niño, otra niña, otra muchacha de Santa Bárbara, están representando a toda la zona occidental del país en esa competencia de debates, foros, que conlleva hablar sobre temas de transparencia y anticorrupción. Es importante. Vamos a, si tenemos nuestro invitado listo también, en breve vamos a compartir con un invitado especial que en esta ocasión nos acompaña para hablar de temas de trascendencia a nivel local, regional y nacional. El cambio climático. En breve hablaremos de este tema. Para muchos este tema es conocido, es familiar, pero para otros simple y sencillamente es una palabra más de la que no tienen mayor significado, pero que les está tocando, les está afectando, porque el cambio climático nos toca a todos. Realmente esa es la verdadera situación. Vamos a ir con informaciones de carácter local. José Mauricio Arévalo. Bueno, sí, no sin antes decir que en la visita del Santo Padre Francisco, Papa claro. Francisco, allí abordó el tema del cambio climático. Son los dos grandes temas que él de una manera muy frontal ha puesto sobre la mesa. Es el tema del cambio climático y el tema de la inmigración. Fíjate qué gran importancia para el mundo estos dos grandes temas. Y bueno, en el plano local pues ya se ha planificado y por supuesto serán una importante capacitación, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en cumplimiento al Plan de Acción Vanguardia de la Dignidad Humana, pues estará desarrollando esta capacitación especialmente a periodistas, a comunicadores y a comunicadoras del occidente de Honduras. En detalles, aquí tenemos
pues alrededor de este asunto, las declaraciones del abogado Rolando Mía, comisionado de Derechos Humanos. Veamos. Bien, es el comisionado de Derechos Humanos, Rolando Mía, que habla de temas importantes. Es bueno capacitar a los comunicadores y a los periodistas porque están en contacto continuo y directo con grandes cantidades poblacionales, y si el mensaje llega distorsionado, pues obviamente que hay muchos problemas y efectos negativos. Si el mensaje llega de manera correcta, de manera transparente y sobre todo con elementos de ética periodística, todavía es mucho mejor. Así que qué bueno que podamos tener temas como ese. Si tenemos listo ya al abogado Rolando Mía. Somos ATN, periodismo alternativo, periodismo de verdad. Abogado Rolando Mía, como comisionado de Derechos Humanos, pues en cuanto al próximo foro a realizarse el fin de semana, ¿en qué consiste el mismo y el objetivo que lleva, abogado? Sí, básicamente dentro del Plan de Acción Vanguardia de la Dignidad Humana se tiene contemplado como grupo focal de capacitación a los comunicadores sociales, tanto a nivel de televisivo como de radio, a efectos de poder darles a conocer cuáles son las funciones y atribuciones que tiene el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y los programas que se han venido mejorando en el tiempo y que dan accesibilidad para mejorar el tiempo y la calidad de atención que el comisionado brinda. Todos sabemos que el comisionado tiene rango constitucional, que tiene una ley y en qué casos puede intervenir. Sin embargo, todavía sabemos que hay sectores de la población que desconocen qué pueden esperar de la institución cuando acuden y en qué tiempos y cuál es el procedimiento de la queja. Básicamente, esta sería la parte de formación que se le daría a los comunicadores sociales, porque sabemos el potencial multiplicador que tienen, que forman opinión, y queremos, pues, a pesar de que sabemos que conocen el de la institución, que lo conozcan más al detalle para que puedan informar de manera más precisa y correcta a la población. ¿Este foro tendrá lugar qué día y dónde y los horarios? Bueno, lo tenemos programado para el día sábado, en horas de la tarde, en la Agencia de Desarrollo Local, en Adelsar, en el salón, con el propósito de acomodarnos un poco a los horarios que ustedes tienen, porque sabemos que ustedes tienen que reportear, editar, presentar sus programas. Entonces queremos tener el mayor número de participantes y que conozcan el comisionado y los programas que tenemos, ¿verdad? Hablaba anteriormente que tenemos una línea de respuesta rápida que se ha venido mejorando en el tiempo. Antes había que marcar solo de teléfonos fijos y un montón de números, ahora se puede marcar de teléfono fijo y de teléfono celular al 132 y es de manera gratuita para el que usa el número, y pueden acudir las 24 horas del día. No es una grabación, sino que son por orden del derecho que pueden dar una orientación, pueden denunciar una presunta violación a derechos humanos que pueda ser siendo objeto por parte de cualquier autoridad del Estado. Muy bien. Es importante que los medios entiendan un poco más de los funcionamientos que ustedes realizan. Sí, efectivamente, nos interesa eso. Sabemos que conocen el tema de la institución del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, que conocen el tema de derechos humanos, pero queremos que conozcan con mayor profundidad este tema, el papel del comisionado, las atribuciones y competencias que la ley da, que le da, y que puedan informar de manera más precisa a la población. Era el abogado Rolando Mía, de Derechos Humanos, aquí en la región de Copán. Bueno, y el tema que les hemos anunciado. Decíamos que vamos a hablar del cambio climático, pero como es una palabra, o más bien dos palabras, si usted quiere, que pueden tener gran significado para muchos, pero para otros tienen muy poco significado, porque pues no lo hablamos cotidianamente. No es tema de conversación en el café generalmente. No hablamos del cambio climático en el café, ni en el desayuno, ni en el almuerzo, ni en la cena, ni en la fiesta, ni en la reunión familiar. Pero sí hablamos de que nos falta agua, que no tenemos 15 días, un mes de que no llega agua a la casa. Sí hablamos
de que las cosechas de maíz se perdieron porque el calor fue impactante. Sí hablamos de que nos falta agua para irrigar los cultivos. Sí hablamos, por ejemplo, de que los animalitos ya no tienen los bebederos que tenían antes allá en las zonas de los potreros. Sí hablamos de que ya no hay granos básicos en las comunidades. Sí hablamos de todo eso, pero no hablamos del cambio climático como tal. Es bueno entonces darle nombre a todos esos elementos, José Mauricio. Sin duda, y nos quejamos de que hace mucho calor, que añoramos esos tiempos pasados. En Santa Rosa de Copán, hace 20 años, el clima era completamente diferente. Ahora no se sabe cuándo va a ser frío, cuándo va a ser calor. Se ha distorsionado absolutamente los ciclos normales y naturales en la existencia, de tal manera de que esto está provocando grandes dificultades en la humanidad. Es el tema del conocimiento y el entendimiento, cuando todo esto está vinculado directamente a la garantía de la vida. Aquí no es cuestión de juego, Danilo Osmaro. Así es, se trata de la vida, sin duda. Mira, hace mucho tiempo, quizás 10 años, 8 como máximo, nosotros escuchábamos hablar de cambio climático y sabíamos que hablaban de ese cambio climático allá en África, en Asia, en algunos lugares de Europa tal vez, pero nosotros, ¿por qué nos tendríamos que preocupar por el cambio climático que estaba ocurriendo en otros continentes? No nos preocupaba, no nos dábamos cuenta, eso era un poco falta de visión de los gobiernos, que el cambio climático, los grandes impactos ya los tenía en nuestros territorios y que ahora los tiene aún más que en otras latitudes del mundo. Así que por eso hemos invitado este día a un experto en el tema de seguridad alimentaria, con grandes conocimientos en este tema también del cambio climático, el señor Jesús Garza, quien es asesor del Organismo Comunitario para el Desarrollo de Corquín, ODECO, y pues para que nos hable un poco de esto, el impacto del cambio climático en las tortillas. Sí, el impacto del cambio climático en la falta de frijoles, en el plato que comemos cada día. ¿Qué tiene que ver el cambio climático con que nuestro platito de comida no esté completo ahora? ¿Qué tiene que ver el cambio climático con la seguridad de la alimentación de los niños, jóvenes, adultos y ancianos de Honduras, de Copán, y vayamos de Centroamérica y del mundo? Don Jesús Garza, bienvenido aquí a ATN Honduras, a Todo Noticias, es un honor saludarle. Muchísimas gracias, buenas noches a todos y a todas, tanto los que nos están viendo en este prestigioso canal, como a los compañeros moderadores de estos programas de noticias. Empecemos por enredar las cosas. Es bueno como enredarlos para poder entenderlos mejor. Estamos hablando de cambio climático y nos referimos a todos estos disturbios que hay en las temperaturas, la cantidad de calor que estamos sufriendo, la distorsión en las cantidades de lluvia o en las formas de lluvia que están cayendo ahora. Están cayendo la misma cantidad de lluvia, pero no en las épocas que esperábamos o en los lugares que esperábamos, o cae de manera centralizada, focalizada. Entonces, todos estos disturbios del clima, cómo ha aumentado el calor, 2, 3 grados de temperatura en ciudades como Santa Rosa, en la misma Esperanza, en Tibucá, pero también en San Pedro, en Choluteca y en distintas partes del mundo. Entonces, a todos estos disturbios del clima es lo que le llamamos cambio climático, pero que no es más que la consecuencia del calentamiento global. Esto quiere decir que es en efecto del calentamiento global a causa del efecto de invernadero. Por eso digo, confundimos las cosas. ¿Qué es lo que queremos decir con todo esto? El planeta en que vivimos, que es el único donde podemos vivir, donde no tenemos para dónde agarrar, está viviendo actualmente un fenómeno que es como estar dentro de un invernadero. El calor procedente del sol a través de la energía solar está entrando a la Tierra, el planeta no es capaz de absorber todo ese calor y el calor que no puede absorber lo refleja de nuevo hacia la atmósfera, y lo que pasaba en la antigüedad es que esa atmósfera que llena de gases incoloros, que por eso no la vemos, dejaba colar ese calor que volvía al espacio. Ahora, con todo lo que hemos contaminado, con todo el uso de
CO2, anhídrido carbónico, con todo uso de estos gases fluorúricos que usamos en los desodorantes, en los venenos, en los aires acondicionados, en tantos gases que estamos produciendo en los últimos 100 años, que hemos contaminado la atmósfera y ahora la atmósfera no deja salir el calor hacia el espacio. Entonces se produce esto que llamamos efecto invernadero. Los agricultores del país lo conocen muy bien, porque muchos usan los invernaderos no solamente para cultivar algunas plantas o algunas semillas a niveles de mayor calor, sino también para secar granos básicos, para secar café. Y saben muy bien, cuando hablamos de invernadero, que es un sitio rodeado de plástico o de vidrio, por el cual entra calor pero no sale y se mantiene esa fuerza temperatura. Lo mismo está pasando con el planeta. Estamos viviendo prácticamente ya en un invernadero y esa acumulación de calor que no tiene salida hacia la atmósfera nos provoca que se hayan cambiado los regímenes de lluvia, que ya no llueva en el tiempo que esperamos, que se hayan cambiado las temperaturas, que tenemos más calor, que tenemos más situaciones de cambio hacia la cultura de mayor consumo de alimentos que ya no producimos, que cada vez hay más especies de animales y de plantas que están desapareciendo y nos está obligando a comprar más alimentos o a tener pérdidas. Hablamos de las posibilidades de poner sistemas de riego, pero tampoco es todo el tiempo necesario porque no hay suficiente agua o la calidad de agua. O sea, hay una cantidad de factores y situaciones que estamos dando producto de este invernadero en que vivimos, que produce este calentamiento, que a su vez tanto cambio climático con aumentos de temperatura, huracanes y demás. En definitiva, ese es un concepto bastante general de lo que es el cambio climático. Ahora, tenemos un cambio climático, tenemos un calentamiento global, tenemos efectos, tenemos grandes consecuencias, las estamos viviendo ahora mismo en Centroamérica y en Honduras de manera particular. El huracán Mitch ya nos dejó secuelas precisamente por esas situaciones. Ahora, ¿quién es el culpable? ¿Quién es el responsable? ¿Es doña Juana, que vive allá en la comunidad de Lempira? ¿Es don Antonio y don Chema, que viven allá por dulce nombre de Copán? ¿Son don Ruperto y doña Justiniana? ¿Quién es el culpable? ¿Hay personas en particular o somos todos o hay algunos que tienen mayor grado de responsabilidad, estimadísimo amigo? Bueno, ahí te metes a un tema, Daniel Osmaro, que es interesante, que es el de justicia climática. ¿Cómo resolvemos? Vamos a ver, todos contribuimos de una manera u otra al calentamiento global. Todos contaminamos nuestra planeta, el uso excesivo de agroquímicos, el uso excesivo de vehículos, de aire acondicionado. Pero si vamos a ver quién calentó más el planeta, tiene que ver con los países altamente industrializados, los países poderosos, los países altamente desarrollados. Es obvio, es comprobado de que el calentamiento global se produce a partir del siglo pasado con el invento de los automóviles, los aviones y el uso exagerado de combustibles fósiles que contaminan la atmósfera. Es cierto que lo necesitamos combustible para movernos, ocupamos los aviones para trasladarnos, ocupamos calefacción, aire acondicionado, según donde vivamos, pero los excesos de contaminación provienen de las plantas nucleares que en Honduras no tenemos, de la industria térmica, de la gente que está utilizando diésel para producir energía, la gran contaminación que producen las fábricas, factorías, como le quieran llamar, en países como China, Estados Unidos, Europa, India, donde las cantidades de humo y de gases contaminantes que se producen son inmensas. Es verdad que hay mecanismos, que hay procedimientos, que hay técnicas para disminuir la emanación de gases, pero es un costo tecnológico bastante alto y que los grandes industriales, los países altamente desarrollados y las grandes corporaciones transnacionales prefieren sacrificar el planeta a sacrificar sus ganancias. Incluso desde el año 2000 se produjo un documento internacional, el Convenio de Kioto, donde obligaba a los países industrializados no solamente a disminuir sus emanaciones de gases, sino que también a pagar ciertos costos a los países pobres. En la práctica,
a excepción de Japón y algunos países europeos, todavía los más contaminantes como Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, todavía no han firmado el protocolo de Kioto, ese documento, aunque hace unos par de semanas el presidente Obama de los Estados Unidos anunció que Estados Unidos estaba dispuesto a firmar ese convenio, que lo que es obligante a que se pongan controles. Entonces, lógicamente que los hondureños y las hondureñas contaminamos, pero nuestro nivel de contaminación es tan poco que ni siquiera llega a cifras que no puedan considerarse peligrosas. Pero la realidad es que, culpables o no, estamos viviendo o estamos sufriendo los efectos del cambio climático. Localmente sí impactan esas pequeñas contaminaciones, localmente nos impactan, nos dañan claro, y claro. lo podemos reflejado. Sí, por ejemplo, la exagerada deforestación, el abuso sobre la deforestación, sobre los bosques, lógicamente que los impactan localmente, ¿verdad? Estamos hablando también, don Jesús, de la pérdida sistemática de las áreas verdes. Estamos hablando de las áreas urbanas, de la ruralidad, cada vez hay menos. Ahora mi pregunta es alrededor de lo que significa el poder de la industria del comercio internacional, que es el que, a final de cuentas, se impone en los países como nuestros. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, de nosotros tener esperanza de que pueda haber cierta regulación si somos un país absolutamente dependientes al vaivén de cómo se maneja la economía mundial y en donde como país sencillamente somos utilizados, don Jesús? Bueno, pero es que también aquí entra otro fenómeno político. De ahí la importancia de tener políticas públicas claras. Es mi posición como país, ¿qué voy a hacer de frente a la mitigación de los efectos del cambio climático? Nuestro país, hay que recordar que desde el 90 se propuso introducirse al mercado internacional mediante la apertura comercial, lo que significó firmar todos estos tratados de libre comercio, que significó estar comprando alimentos, que significó apostar por la industria extractiva. Pasamos oyendo a los gobernantes hablando de poner más minas, de producir más palma africana, de producir caña de azúcar, con todos los niveles de contaminación por el alto grado de contaminación con los agrotóxicos, e incluso que no solamente son sembrados o regados, sino que incluso aéreo diseminados en los plantíos. Entonces, esto contribuye efectivamente, está la misma FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, ha recomendado que se vuelva a procesos de producción agroecológica para disminuir los impactos sobre el clima. Muy difícil lo aceptan las transnacionales porque les genera mayor producción a poner maíz transgénico, aunque sabemos que con eso no solamente podemos afectar la salud humana, sino también el ambiente. Es una irresponsabilidad de las grandes industriales el seguir promoviendo estos cultivos transnacionales, estos cultivos monocultivos que nos llevan a un nivel de contaminación alto, pero también es increíble que dejen de apostar o dejen de apoyar a los pequeños y medianos productores, a la economía, a la agricultura familiar, que tal como se ha comprobado son los que realmente alimentan el mundo y que pueden hacer transformaciones agropecuarias sin necesidad de contaminar. Pero ese es el gran reto, ese es el esfuerzo y la exigencia ante los estados y ante nuestro gobierno y ante la comunidad internacional, de volver a la economía familiar, de volver a la agricultura a pequeña escala, de volver a la producción sin agroquímicos para evitar contaminar, porque si no vamos a acabar con este planeta. Y desgraciadamente muchos cultivos agrícolas ahora son destinados, como decía Fidel Castro en un discurso hace un par de años, están produciendo alimentos para los vehículos y no les importa producir alimentos para los seres humanos. Y todos estos agrocombustibles, por muy ecológicos que sean, son producidos con agroquímicos, entonces el nivel de contaminación se mantiene. Bueno, realmente que es dramático apuntar sobre el último elemento que usted nos narra, la producción de alimentos que no son alimentos al final, porque no son para alimentar a las personas. Están produciendo diferentes productos, desde maíz, para combustibles. Para producir combustible,
para producir combustible, para eso, para alimentar máquinas, no para alimentar personas. ¿Qué implica eso? Que las áreas, extensiones enormes de tierra que servirían para producir el alimento a los seres humanos, ahora no está siendo utilizado y por lo tanto escasea la alimentación, se encarece y se va volviendo más difícil adquirirla. Los países que antes producían alimentos y nos lo podrían exportar a nosotros si querían, si nosotros lo necesitábamos, ahora no lo pueden vender porque lo están convirtiendo en combustible. Pero nosotros ahora también incluso ellos quieren usar nuestros territorios para producir combustibles a través de alimentos. Eso va realmente a cada vez provocar una mayor carestía de alimentos en el mundo. Pero además, como decíamos, la contaminación, porque esos alimentos se producen ahora en combustibles adicionalmente. Y todo lo que se usa, los agroquímicos, los pesticidas enormes. Entonces, si bien en gran escala la contaminación obviamente nos va afectando a nivel de todo el globo terráqueo, también yo pienso que es necesario poner el dedo sobre la IES en el momento de la contaminación que hacemos cada uno de nosotros. Porque vemos comunidades, y aquí en Lempira, aquí en San Pedro Copán fuimos testigos, como las primeras tormentas, que estaban como acumuladas con mucha agua, cayeron de repente con 1, 2, 3 horas y erosionaron de tal manera que colapsaron ciertas quebradas y llevaron hasta ciertas cajas puente, las destruyeron en zonas cafetaleras, por ejemplo. Entonces no podemos producir café, por ejemplo, o maíz u otros granos en cantidades afectando el bosque, destruyendo tantos árboles y especialmente en zonas de ladera donde el agua va a erosionar totalmente la tierra y va a provocar daños. No solamente se va a llevar el humus, la materia fertilizada de la tierra, sino que nos va a provocar mucho más daños, incluso a las vidas humanas. Entonces, ¿cómo volver a un equilibrio? ¿Cómo volver a un equilibrio en este sentido? Porque la gente está sembrando, la gente está queriendo cultivar, la gente está queriendo cortar árboles. La empresa minera corta por cientos y si es posible por miles los árboles y no les importa lo que nos está provocando porque creen que es un pequeño impacto. ¿Cómo podemos sopesar esto, don Jesús Garza? Dices esto de los árboles. Cada árbol que se planta contribuye a absorber calor del sol. Recuérdese que las plantas viven de convertir la energía solar en alimento para sí mismas, en azúcares, en glucosa. Aquí viene la importancia de que las municipalidades puedan diseñar en el ambiente local políticas públicas para promover, para regular, para normatizar el comportamiento de la agricultura en cada uno de los municipios. Y luego también políticas nacionales que debían de existir. Es complicado porque el gobierno parece que tiene compromisos con las transnacionales que lo llevan a hacer grandes negocios, pero la situación nos lleva a que las municipalidades mínimamente, que es el esfuerzo que ha estado haciendo DECO, de contribuir a formular políticas públicas municipales de seguridad alimentaria donde se tomen en cuenta los efectos del cambio climático. Lo que decías, las cafetales, no pueden seguir habiendo cafetales, debería estar prohibido plantar una finca si no lleva consigo la instalación de barreras vivas para contener la erosión. No deberían haber fincas si no se asegura que también va a tener un tratamiento agroecológico, es decir, con frutales, con árboles de sombra, con maderables, que aseguren la retención de los suelos y mejoren los ingresos de los propios productores. Pero no es como el deseo, si es que aquí nos metimos al rollo desde hace como unos 20, 30 años de que para sembrar café se tenía que descombrar todo y replantar sombras con árboles ajenos a la colindancia natural, a la vida natural, y hasta se trajeron para algunas regiones tipos de variedades de árboles de Cuernavaca, recuerdo que es muy propio de otras zonas del mundo, para poder ponerlo como sombra. Es decir, esas políticas municipales, es una orden municipal, las ordenanzas municipales que orienten qué se va a hacer o cómo se va a manejar la agricultura. Y así como en algún momento se prohíbe determinantemente la producción de la contaminación de los ríos y las quebradas por aguamieles, ya también se debería estar regulando, mínimamente regulando
el uso de los agrotóxicos, porque nos están dañando, nos están causando problemas, más allá de los problemas de salud, es contaminación ambiental. Y por otro lado, urgentemente desarrollar programas de reforestación. Necesitamos reforestación urgente para poder recuperar un poco la cantidad de árbol, de zonas verdes para captar el calor que viene de la naturaleza. Porque aquí es importante señalar que con los efectos del cambio climático, uno de los primeros factores, uno de los primeros elementos que se notan es lo que estamos viendo por la televisión: incendios forestales, escasez de agua o demasiada presencia de agua. Tenemos suelos en las comunidades que están estresados, estrés hídrico se llama eso, por exceso de agua o por la falta de agua. Entonces, todo esto viene a redundar en problemas para la producción de alimentos. Cada vez se nos reduce la productividad del maíz, de los frijoles, otros productos como el arroz están desapareciendo, especies de animales están desapareciendo, el entorno rural está desapareciendo, poco a poco, pero va desapareciendo. Hay una noticia que salió hace un par de días, o hace un par de meses, cuando se reunieron los expertos centroamericanos en el tema café, se reunieron en Tegucigalpa. Ante los efectos del cambio climático, aseguran que para el 2030 el café solo se va a poder sembrar a 300 metros más arriba de donde está hoy. Es decir, a impactar la zona de reserva, a las zonas de amortiguamiento. Todavía después de 2 meses no hemos oído una declaratoria del ICAFE, que participó en ese congreso, sobre si va a desarrollar variedades que se sigan manteniendo aquí o si van a irse preparando las zonas de reserva anticipadamente para poder resistir o mantener la producción de café. Están hablando que al 2030, y se oye muy grande el número, pero solo faltan 15 años para llegar a ese momento en que posiblemente el café solamente pueda darse 300 metros más arriba de donde estamos ahora. Bien, gracias don Jesús Garza, nuestro invitado especial de hoy, con amplios conocimientos en el tema de seguridad alimentaria, el cambio climático, el calentamiento global. Nos gustaría al retorno, si algún televidente que se involucra en el tema pudiera participar, por ejemplo un cafetalero, que nos diga sobre lo que ha planteado en la parte final de su exposición. ¿Qué se hace? ¿Qué están pensando ustedes? ¿Qué podría ocurrir si no van a poder seguir cultivando café en las alturas que ahora lo hacen? De repente a 800 metros, a 1000. Hay lugares donde a 1300, 1500 metros. Pero si tenemos que ir cada vez más arriba, es decir, que solo en la montaña alta se podrá cultivar. ¿Por qué va a ocurrir eso? Lo podremos ahondar al retorno de nuestro cambio con nuestros auspiciadores, y la opinión de los coficultores también, porque ellos están o afectando o positivamente o negativamente. Sabemos que muchos están sembrando árboles y eso ya es bueno. Siembran árboles en cantidades para sombra y a la vez están contribuyendo. ¿Y qué hacen para no erosionar sus terrenos? Mauricio, fuimos a una finca de café, que no mencionaremos el nombre, pero es una empinada así que prácticamente en esta inclinación, ¿no? Inclinación muy grande. Y es grandísima la extensión. No vi en ese cultivo una sola barrera para detener el que la tierra al momento de llover se vaya hacia el río. No vi una tan sola barrera. Y yo le pregunté al caficultor, ¿por qué no hay barreras en este lado? ¿Sabe que usted está perdiendo oro? Porque cada poco de tierra que se va lavado por el agua es oro que usted está perdiendo. Cuando la tierra de por sí tiene tantas proteínas, tantos nutrientes, tendrá que hacerlo usted después artificialmente. Pero hay muchos caficultores que no tienen esa previsión. Además, el riesgo permanente de que en algún momento, principalmente cuando llueva, de tajo se le va a ir su finca, como ocurre. Se le viene abajo y es una pérdida realmente irreparable. También tenemos la oportunidad en este programa de escuchar a alguien que desde su condición de autoridad local, porque aquí el Señor Jesús nos ha hablado de la importancia de construir políticas locales alrededor del tema. Siento yo que hay casi una absoluta ignorancia en este tema. Entonces, ¿qué podemos esperar? Ya nos lo dijo don Jesús, que muy poco de los gobiernos centrales, pero sí se asume con responsabilidad el gran reto. Desde la localidad se puede hacer mucho.
Así es, trataremos de escuchar también la opinión de un exalcalde de la Unión Copán, ¿cierto? Sobre este tema del cambio climático para conocer otras visiones referente a este tema, porque el cambio climático le afecta a usted y me afecta a mí. Tenemos calentamiento global, la Tierra está caliente, la Tierra tiene fiebre y no nos hemos dado cuenta. Y pues sí, los copanecos nos podemos dar cuenta, porque hemos tenido un lugar que ha sido un paraíso, rico en el clima, envidiable para todos los demás. Y sin embargo, en estos meses de mayo, junio y julio, que debieron haber habido muchas lluvias, teníamos sol y más calor y más calor. Sentimos la fiebre de la tierra. Entonces tenemos que darle medicina, tenemos que darle un tratamiento. Sobre eso hablaremos al retorno. Con la dirección profesional del periodista Danilo Osmaro Castellanos y su gran equipo de prensa, con los presentadores Carolina Hernández y Mauricio Arévalo. La experiencia, la voluntad de servicio y la ética profesional hacen de ATN el telenoticiario más valorado en el occidente del país. El público lo percibe, lo aprecia. Hoy lo soñé y quiero verlo volar. Lo imaginé. Hoy lo soñé y quiero verlo volar. Lo imaginé y ahora sé que puede ser. Puedo ayudar a construir un mejor país. Tengo capacidad para crear y lejos llegar. Hoy voy a creer que lo puedo hacer. Seré un emprendedor. Una idea, un proyecto, una empresa. Anímate y emprende. Nacimos en Santa Rosa de Copán. Crecimos gracias a usted. Somos Cerámicas de Mifran, con la mejor calidad en cerámicas brasileñas y mexicanas. Para pisos interiores, exteriores, muebles de cocina y baños. Somos distribuidores exclusivos de las marcas Sabane, Cristofoletti, La Moza y Grupo Embramaco. Además le ofrecemos variedad en sanitarios de las marcas más reconocidas. Lavados de vidrio en diferentes estilos y colores. Bañeras, cabina de vidrio y organizadores para baños. Adhesivos, listeros, llavines de puertas principales e interiores. Lavatrastos y mucho más. Estamos ubicados en el barrio Santa Teresa, calle Internacional, frente a la funeraria municipal. Aníbal Alvarado le atenderá a sus propietarios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y el sábado de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Comunícate a nuestros teléfonos 2662-0430, 2662-3371. Cerámicas de Mifran, la casa de la cerámica. La casa de la cerámica. Agroveterinaria Monte Moriá, con lo mejor en herbicidas, fungicidas, abonos foliares y granulados, vacunas, desparasitantes, antibióticos, comederos y bebederos para aves, alimentos concentrados para aves, cerdos, equinos y mascotas. Además, servicio de control de plagas. Estamos frente a Terminal de Buses, edificio de Reina Alvarado, contiguo a Supermercado El 20 Meses. Agroveterinaria Monte Moriá. ¿Tienes problemas de alcoholismo o drogadicción y necesitas ayuda? Casa de Apoyo Emanuel, ahora con nuevas fuerzas y en sus nuevas instalaciones. Brinda consejería psicológica y espiritual, atención médica, terapia física y ocupacional, todo orientado a la rehabilitación y reinserción social. El alcoholismo y la drogadicción son capaces de arrasar con nuestras vidas. Por eso necesitamos de apoyo para así nosotros poder romper estas ataduras. Contamos con espacios para recreación de los internos, cocina, comedores y habitaciones para 60 personas. Se atiende a hombres y mujeres mayores de 18 años. Estamos frente a Escuela Manuel Bonilla en Santa Rosa de Copán. Casa de Apoyo Emanuel. Financiera e Inmobiliaria Codimersa, con más de 20 años de servir al occidente del país, le ofrece atractivas tasas de interés que harán crecer sus inversiones y ahorros, como ser depósitos a plazo fijo, con tasas de hasta el 11% de interés, y préstamos con fondos propios para diferentes destinos como agricultura, comercio, consumo y vivienda. Contamos con préstamos del RAP y Banprovi. Estamos en Santa Rosa de Copán, arriba de tiendas LST, una cuadra al sur del Batallón de Infantería.
Venga a Financiera Codimersa. Soluciones inmediatas y seguras para su inversión. Codimersa. ¿Buscas Promasa Tecnotecho? Visítalo en su nuevo local, Colonia Mejía García, frente a la Flor de Copán. Te ofrece láminas de alucín color natural, elaboradas a tu medida. Alucín esmaltado, rojo, verde y naranja. Además, canaletas galvanizadas y negras, varilla lisa y corrugada, caballetes, capotes, tornillos para instalación de láminas y mucho más. Recuerda, Promasa, ahora en su nuevo local, Colonia Mejía García, viniendo de la terminal sobre el bulevar. Entras por Comercial Rajo, llegas a la Flor de Copán y justo allí está Promasa Tecnotecho, tu mejor techo. Continuamos aquí en ATN, Honduras a todo noticias, en esta ocasión abordando un tema de suyo importante como es el cambio climático, digámoslo, el calentamiento global, los efectos de muchas prácticas humanas, porque el cambio climático en gran medida lo hemos provocado los seres humanos. ¿Qué significa el cambio climático? Pues que cambió el clima, ya no tenemos el clima estable que teníamos antes. Sabíamos, por ejemplo, Mauricio, y los viejitos eran certeros en eso, que en tal fecha hay una tormenta. El 1 de mayo, por ejemplo, era una tormenta casi segura, ¿verdad? Y de ahí para allá la gente se preparaban, los campesinos, con sus semillas, con sus parcelas para sembrar. Y junio, julio y agosto. Y si habían lluvias así en forma, tú sabías que venía la lluvia, sí. Pues. Y la gente se preparaba por eso en las siembras. Entonces las siembras, la cosecha era correcta, en tiempo y en forma. Claro. Ahora la gente no sabe cuándo sembrar. Siembra porque de todas maneras dice, tenemos que sembrar porque le cayó un poquito de agua. Es el momento de sembrar. Pero solo fue una tormenta. Sí. De ahí para allá hay que estar pidiéndole a San Isidro Labrador lo contrario de lo que le pedían antes. Quita el agua y pon el sol. Tiene que estarle pidiendo... ponga sol. Quita el sol y ponnos un poquito de agua, por favor. San Isidro Labrador. Y San Isidro como que se nos fue. ¿Sabes por qué se fue San Isidro también? Porque se cansó de tanta gente necia que está destruyendo el planeta. Mucha ingratitud. Tanta gente malvada incluso que corta por miles los árboles y no le importa destruir y destruir y destruir. Entonces San Isidro Labrador no le escucha ya a esa gente. Entonces tenemos que cambiar de actitud. Ese es el tema, cambiar de actitud. ¿Qué hacer? Claro, por eso, como lo hablábamos con el buen amigo don Jesús, ¿qué se debe hacer desde la individualidad con una proyección pensando en lo comunitario, en los intereses del municipio, por ejemplo? Porque cuando uno ve ciertas prácticas y ciertas voluntades desde la autoridad local, muy poca esperanza pareciera que a uno le queda, don Jesús. Así es, Mauricio, y don Jesús Leonel Garza, que es asesor de ODECO, Organismo de Desarrollo de Corquín Copán, pero interesado en esos temas también, ODECO, en que preservemos el planeta y que tengamos alimentos. Sí. Imagínate que esta organización se preocupa porque tengamos alimentación. Entonces vale la pena escuchar estos consejos porque son para la vida. Así que don Jesús, en respuesta a la pregunta de don José Mauricio, lo escuchamos. Niveles, en todos los niveles, desde la particularidad dentro de la autoridad local como la autoridad nacional, hay tres formas, y hasta la autoridad mundial, hay tres formas de enfrentar el fenómeno, o tres actitudes de enfrentar el cambio climático. Uno es la preocupación real y concreta de hacer algo para vivir mejor en este planeta que es único en el universo y que por lo tanto no tenemos otro espacio donde vivir. O sea, asumir personalmente, institucionalmente la necesidad de cambiar los paradigmas con que hemos estado viviendo. Dos, es verlo de carácter político electoral, cómo me aprovecho de estas circunstancias en que hay gente con necesidades, con gente con preocupaciones para conseguir votos. Y otro es verlo desde una manera del negocio. Hombre, aquí lo que voy a hacer es poner otra fábrica de hielo, poner más hielo porque la gente está muriéndose de calor y me va a comprar más, ¿verdad? O voy a aprovechar para vender sistemas de riego, o voy a aprovechar para vender tantas cosas que necesito para que la gente sobreviva al calor. Estamos hablando de que la principal causa del cambio climático es el calentamiento global, que el calentamiento global se produce a causa del efecto invernadero,
y que el efecto invernadero es producto de la contaminación que estamos provocando con el uso de gases, con el uso de los agroquímicos, entonces empecemos según donde estemos. Que vivimos en Santa Rosa de Copán, ¿qué podemos hacer? Uno, gastar menor combustible del que estamos acostumbrados a usar, poder caminar un poco más y no andar todo el tiempo en el vehículo, por ejemplo, si lo tengo. ¿Qué puedo hacer? Usar menos bolsas plásticas que generan tanta contaminación en la ciudad. Nosotros vamos al supermercado, vamos a la pulpería, vamos al mercado y venimos llenos con 5 o 6 bolsas plásticas y que después no hayamos qué hacer. Y esas bolsas plásticas las terminamos colocando en un basurero y en el basurero en el crematorio y en el crematorio generando humo. Menos uso, si necesitamos aire acondicionado, pues usarlo racionalmente. Si necesitamos calefacción, cuando hacía frío en Santa Rosa, pues lo normal de cuando se debe usar, de lo no exagerar, no abusar de los recursos que necesitamos. La luz eléctrica, por ejemplo, hay quienes pasan con la luz encendida todo el día y cada gasto de energía se requiere mayor producción de energía desde las empresas que estas térmicas y las que utilizan diésel y vamos gastando y gastando. Hacer una sola lavada de ropa, por ejemplo. Hay veces que compañeros y compañeras o sobre todo compañeras que pasan lavando diariamente, ¿verdad? Y están contaminando con los jabones y lo demás. Evitar el uso de spray, por ejemplo, venenos en spray, desodorantes en spray, que producen gases que son fluoruros que contribuyen a calentamiento global. Eso a nivel personal, desde lo poco. Claro, a nivel de agricultor hay mayor compromiso en el hecho de poder trabajar con barreras vivas, en pasarse a una agricultura de sistemas agroecológicos, en evitar el consumo y el uso de agroquímicos para lograr una mayor estabilidad. A nivel municipal, ya como autoridades, es la necesidad de establecer ordenanzas y políticas públicas que aseguren un control sobre el manejo del ambiente. Hay experiencias muy grandes dentro de Copeco, dentro de la SAG, dentro de la Serna, que pueden contribuir a que las municipalidades establezcan qué hacer de frente como política ante la situación de cambio climático. No sé, yo no voy a culpar a nadie, pero también en Santa Rosa el calor tiene que haber aumentado forzosamente con pavimentación solo hidráulica o solo de concreto hidráulico. Es una de las tendencias a aumentar los calores en las ciudades. A veces construimos obras públicas que son sumamente importantes, sumamente necesarias, pero sin tomar en cuenta los impactos que tienen que ver con el cambio climático o los impactos que tienen que ver con la temperatura en nuestro lugar. O sea, no estoy criticando lo que se ha hecho en Santa Rosa, sino que cualquier obra de desarrollo genera impacto en el ambiente. ¿Significa que no se debe hacer? No. Significa sencillamente que tiene que estudiarse detenidamente para saber de qué manera nos va a impactar en distintos niveles, no solamente cómo nos va a favorecer, sino cómo nos va a impactar en el ambiente, en todos los aspectos de nuestra vida y ver de qué manera se va a mitigar esos impactos que puedan tener. A nivel nacional, a nivel de Estado, es urgente que realmente el Estado diseñe una política de atención al cambio climático, no solamente de conocerlo, sino también no solamente para actuar en las emergencias, no solamente para las situaciones de desastre que se acercan y que serán eventos más comunes y más numerosos en los próximos años, sino también cómo hacer prevención para largo plazo. Yo pienso que cuando el Estado apuesta a la atracción de capitales mediante la minería, sabiendo que eso es una extracción y que es un impacto sobre la naturaleza, no está haciendo nada a favor del cambio climático. Al contrario, lo está agudizando. Cuando estamos vendiendo terrenos para crear zonas libres, para que vengan fábricas de gran envergadura, si vinieran supuestamente, aumentan las contaminaciones, mayor acumulación. O sea, podemos producir y podemos generar empleo bajo las propias modalidades hondureñas, bajo las propias capacidades hondureñas y efectivamente sin afectar directamente al medio ambiente. O sea, sería infinito un programa, compañeros, de donde podamos decir tantas cosas que se pueden hacer o tantas necesidades que hay por hacer.
A mí lo que sí me preocupa con el tema es que a nivel del Estado o a nivel de gobierno fundamentalmente se mire más el problema de cómo voy a aprovechar las circunstancias de emergencia que se están produciendo por el cambio climático, a cómo voy a prever en el futuro que no se vuelvan a repetir estos episodios de damnificados, como se nos dio en el huracán Mitch, cómo no se van a repetir estos episodios de migraciones, porque esto de los efectos va a cambiar. Ahora hay gente que ya se va a ir moviendo hacia otros lugares. Pienso que hay gente de San Pedro Sula que ya no aguanta cómo vivir por el calor y van a tender a moverse hacia nuestros pueblos o hacia las montañas, porque ya se están viniendo o ya se están regresando, porque muchos es que se habían ido, ¿verdad? Entonces, esto ahorita puede ser casual, pueden ser algunos, pero con los años esto va a ser una tendencia que son cantidades de personas que se prevé que emigren dentro del país a las zonas más altas, pero también de los países a lugares más frescos. Muchos hondureños han ido a los Estados Unidos pensando en tener mejores oportunidades de trabajo. De repente, entre unos 20 años, muchos hondureños se van a ir para ver cómo se van acercando al polo, a vivir en un clima menos caliente, ¿verdad? Aunque también allá se ha aumentado dramáticamente los niveles de temperatura. Muy bien, don Jesús, nos ha ilustrado muy bien, sin duda es el tema de saber, de conocer para entender, todo un trabajo, porque son los niveles de conciencia, ¿verdad? Desde el momento mismo que uno compra un churro, un dulce, y la envoltura la tira a la calle, desde ese momento ya uno está haciendo una acción incorrecta, y eso, por sencillo que parezca, contribuye para la destrucción de la tierra. Como en esos actos que parecen pequeños, ya sumados de verdad, pues tenemos en el futuro o ya ahora mismo problemas serios. Pero ¿te imaginas 7 millones de personas arrojando una bolsa plástica diariamente a la naturaleza, a la tierra? Pues es una contaminación realmente enorme, va sumando y va sumando. Por eso es que los pequeños actos que cada uno de nosotros pueda hacer en favor de la tierra, de la madre tierra, de nuestra madre tierra, de la madre naturaleza, es benéfico y hay que hacerlo, aunque parezca pequeño, porque en forma contraria, cada pequeña acción negativa que hacemos nosotros la sumamos a la de miles y millones y es una carga grande. Entonces no nos arrepintamos de hacer pequeñas obras, pequeñas acciones y eduquemos a los demás, eduquemos a los niños y a las niñas, a los jóvenes, a los adultos y incluso a los ancianos, porque usted puede ver a personas adultas que tienen comportamientos realmente de personas como que si no tuvieran educación, universitarios que van en su vehículo y son gente de dinero con supuestamente educación académica y sacan el brazo por la ventana y tiran una lata de refresco, de botella o de metal. Y entonces, ¿dónde está la educación? O sea, nos falta mucho por educar. Hay que empezar por educar a los pequeños, a los niños, y educarnos nosotros también los adultos. Estos programas conllevan ese interés, ese afán de reeducarnos, de replantearnos por un lado el problema, los impactos, la preocupación por lo que está ocurriendo, pero buscar medidas de solución. Lo que podamos hacer desde nuestro propio espacio, eso está bien, poco o mucho, pero hagamos algo. Lo importante es no quedarnos de brazos cruzados, impávidos ante los grandes problemas que nosotros mismos estamos generando como seres humanos. Gran responsabilidad la de los productores y productoras. Por ejemplo, en este grupo que está apoyando EDECO creo que de Mercedes o Cotepeque, producen con abonos orgánicos. O sea, ya no están usando pesticidas. Eso es bueno. Eso están haciéndole un aporte a la naturaleza. Es un favor que le están haciendo o devolviéndole el favor a la naturaleza. Qué bueno que podamos hacer esas cosas, las buenas prácticas. En Capucas hemos visto cómo cada día más los fertilizantes son orgánicos. Entonces, eso es bueno. Además que le da un valor agregado al producto, porque pues tiene un mejor costo, un mejor precio, entonces también estamos contribuyendo con la naturaleza. Bien, gracias a don Jesús Leonel Garza, asesor de ODECO, gracias por su contribución en este programa que
pues por parte de ODECO nos ha permitido la posibilidad de escucharlo. Sabemos que también la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Copán está contribuyendo con una política de seguridad alimentaria que se quiere aprobar en todo el municipio y en diferentes lugares, y esas son cosas buenas. Sus palabras finales en 30 segundos, don Jesús. Solamente muchas gracias también a ustedes por darnos la oportunidad. Y yo creo que aquí un elemento que me quedaba por decir es de la necesidad de que todos los copanecos y todos los hondureños nos informemos. Si no creen en las cosas que estamos diciendo, en las cosas que están expresando los periodistas o su persona, sencillamente infórmense, busquen, sobran información. Hay de toda información ahora. Por un lado, como nos ha tocado un momento dramático de la especie humana de estar viviendo cuando se está produciendo este cambio climático, ¿verdad? Estamos viviendo ese momento, pero por otro lado tenemos la fortuna de estar viviendo una época de información y que podemos saber qué hacer y saber educarnos e informarnos. Bien, gracias don Jesús Garza. Un amigo televidente quiere participar, el tiempo se nos ha agotado, pero brevemente le escuchamos, amigo, adelante. Yo soy de Corquín. ¿Usted de Corquín? Yo soy de hombre de las desheredadas. Yo nací cuando no había abono, no se fertilizaba, pero había poquita gente, había poquito consumo. Así como ahorita no hay agricultores, son muy poquitos. Y si no fuera el abono, no podía vivir la cantidad de gente que vive. Y dicen que están produciendo sin abono, eso es mentira. Es mentira, yo soy campesino de los viejos, soy productor. Produzco maíz, frijoles, café, pero sin abono no produce nadie. Están con unos programas de café que dicen que sin abono, eso es mentira. Bien, muchas gracias, le agradecemos su comunicación. Bien, el tiempo se nos agotó. Y claro que sin abonos, en algunas tierras no, en algún terreno muy fértil probablemente no ocupe mayor abono, más que el propio humus, las hojarascas, toda la descomposición que se hace por naturalmente. Usted puede producirse un abono si tiene su terreno con la descomposición de los propios elementos que están ahí en la naturaleza. Eso se puede hacer, pero más que todo es abono orgánico, no tanto sin abono. Estamos hablando sin abonos procesados químicamente, sino que con abonos orgánicos producidos con los restos del café, por ejemplo, de la cáscara del café, usando las lombrices californianas, hay varios elementos, el bokashi, que es otro mecanismo para transformar precisamente estas materias y convertirlas en abonos orgánicos. Usar diferentes formas hay que sí se pueden para obviar la utilización de abonos químicos. Nos vamos. Muchas gracias a don Jesús Garza que nos acompañó, a los amigos de ODECO y por supuesto a ustedes que han sido nuestros amables y gentiles televidentes. José Mauricio, nos vamos. Buenas noches, hasta mañana. Feliz noche. La experiencia, la voluntad de servicio y la ética profesional hacen de ATN el telenoticiario más valorado en el occidente del país. El público lo percibe, lo aprecia, lo reconoce. Somos ATN, Honduras a todo noticias. Bajo la dirección profesional del periodista Danilo Osmaro Castellanos y su gran equipo de prensa, con los presentadores Carolina Hernández y Mauricio Arévalo. En agosto cumplimos 4 años ejerciendo un periodismo de verdad. 4 años informando lo que otros no quieren informar, diciendo lo que otros prefieren callar. 4 años defendiendo la libertad de expresión. Véanos de lunes a viernes de 12 a 1 del mediodía y de 5:30 a 7 de la noche por Canal 32. ATN, periodismo alternativo, periodismo de verdad.
Financiera e Inmobiliaria Codimersa.